Sean bendecidos, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a compartir el día de hoy una reflexión, no necesariamente un estudio bíblico ni una predicación, es más que nada una reflexión con respecto a las cosas que han estado ocurriendo. Todos ustedes prácticamente tienen acceso a distintos tipos de información desde muchos puntos de vista. Este es un tiempo donde han surgido muchos profetas, gurúes, chamanes, agoreros, pitonizos, y entre todos ellos también se oye la voz de los economistas, de los filósofos, de los políticos, pero también es importante oír lo que dice la palabra del Señor. También en ese ambiente se mueven muchas posturas, muchas de ellas totalmente sensacionalistas, muchas de ellas sin ninguna base bíblica, que lo que más hacen es confundir a la gente. Todas las personas que se congregan regularmente en una iglesia buscan de parte de sus pastores, de sus líderes, una respuesta a veces más que nada a título personal, para recibir un poco de calma y quietud en todo lo que está ocurriendo. Buscar una respuesta bíblica es distinto. Muchas veces lo que Dios tiene que decir a la gente no cae bien en el oído de la gente, y por eso la gente a veces rehuye del mensaje bíblico. Me recuerdo, para aquellos que tienen buena memoria, en el año 1999, mes de diciembre, para el cambio de década y inaugurando el año 2000, hubo un suceso que a mucha gente le inquietó. Hubieron muchas voces también y posturas. En esos años me recuerdo que aún no estaba masificado la red, el internet, pero por medio de revistas, de noticiarios, de televisión, mucha gente se hundió en el pánico. Hubo aglomeración en supermercados, mucha gente se suicidó, hubo mucho saqueo. La postura y la teoría de ese tiempo era de que las computadoras iban a enloquecer por cuestiones matemáticas y de informática, al no reconocer los últimos dígitos del cambio de década. En fin, pero ocurrió ese mismo fenómeno. También ocurrió para el gran terremoto de febrero del año 2010, donde posterior a esa situación, muchos lo recuerdan, hubieron saqueos en muchas partes del país. No solamente ocurrió aquí en Chile, sino en muchos países. También hubieron voces en las iglesias que prácticamente distorsionaron lo que son las enseñanzas bíblicas con respecto a los tiempos finales, o como le gusta a la gente estudiosa llamarlo, la escatología, los tiempos del fin. Y así ha ocurrido a través de toda la historia. Cada vez que han ocurrido sucesos que la gente no los entiende, no los comprende y evoca en ellos temor, hay conflicto en sus mentes y en sus corazones, y la gente que no tiene esperanza corre. La Biblia lo dice, que la gente correrá de un lado para otro. La característica del cristiano de este tiempo es, la Biblia dice, el dominio propio, es ser sensato, ser prudente. Y bueno, en esta reflexión quiero tocar algunos temas, porque me he topado con muchas personas durante estos días que realmente tienen miedo. Uno no los puede juzgar porque tengan temor. Hay mucha gente que se pone en una posición, en un pedestal de mucha espiritualidad, y hacen sentir mal a los que tienen temor. Nos parezca bien o no, pero tienen temor por estas situaciones que se están viviendo. Lo curioso es que mucha gente que yo sé que, no sé, tal vez no se congrega, no son cristianos, llamémosles en plena comunión, más bien nominales, muchos de ellos, justo en instancias como esta, les viene la inquietud de si se podrá seguir congregándose o no. En realidad, todas aquellas responsabilidades que los cristianos tienen, congregarse, diezmar, ofrendar, cantar, alabar a Dios, tener compañerismo, coinonía o hermandad, son cuestiones que, o asuntos más bien, que no están
ligados necesariamente a una situación de catástrofe o de impedimento por la forma que sea. La persona lo va a hacer igual, porque es una responsabilidad santa, es una obligación que la persona se hace a sí misma, es un pacto de amor que la persona tiene con Dios. Entonces no es una imposición, no es una carga, jamás debiera ser una carga para el cristiano buscar en cualquiera de esas áreas, ¿cierto?, profundizar su fe. He tratado de buscar, para no ser majadero y reiterativo en todo lo que ya se ha dicho, y yo sé que muchos de ustedes han escuchado, no soy de recomendar predicadores, muchos de ellos en realidad, y lo puedo decir con sinceridad, no vale la pena oírlos, son tal vez muy buenos motivadores, nada que envidiarles a su oratoria, muchos de ellos tal vez hasta escrituralmente puedan ser correctos. El tema no pasa por ahí, el tema pasa que tiene que haber un puente, una conexión entre lo que la persona profesa creer y lo que realmente puede llevar a la práctica. Muchas de las cosas que hoy día se están predicando y por ende enseñando en la práctica no se pueden llevar a la práctica, valga la redundancia, porque la gente no logra tener ese puente de conexión que en términos bíblicos se llama fe. Ahora, no es solamente fe en la fe, creer en un vacío. Muchos predicadores, maestros, esfuerzan y estiran las escrituras para que digan lo que en realidad no quieren decir. La Biblia dice que nosotros debemos tener puesta nuestra fe y nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Es en Él en donde radica la fe del creyente. No es fe en el vacío, no es fe por creer, no es fe para obtener algo de Dios. No voy a entrar en detalle con respecto a lo que es el virus en sí y, como dije al inicio, lo que esto ha provocado, porque muchos de ustedes, todos tienen acceso a la información, pueden ver en los noticieros los problemas económicos que esto conlleva y va a traer, los problemas sociales, los psicólogos, los psiquiatras se hacen la nata con las conductas del ser humano, analizando tanto la conducta individual como la masa, como la gente. Oí el otro día, me di el tiempo de oír a muchos en las redes, ¿cierto?, muy buenos analizadores de la sociedad, y uno de ellos, no siendo cristiano, con respecto al virus decía, esto es como el ángel de la muerte. Y yo sé que esta persona no es cristiana, no tiene ninguna base de fe en su mente ni en su corazón, pero así es analogía que para nosotros los cristianos es bíblica 100%, el ángel de la muerte que visita, ¿cierto?, la tierra de Egipto, donde se origina el éxodo. Quiero tomar lo que mencioné al inicio, cuando nosotros estamos en situaciones como esta, cuando la sociedad, una comunidad, una nación, un pueblo, una región se enfrenta a un hecho que mueve sus bases, la gente empieza a preguntarse cosas que antes no se preguntaban, no le importaban en realidad. Entonces la gente se recuerda de Dios en situaciones como esta, o para reclamarle, o para injuriarle, o para pedirle explicaciones. Pero cuando la gente tiene bonanza, tiene bienestar en toda el área, Dios prácticamente no existe en ningún área de su vida. Como les dije, escuché durante todos estos días, y se va a seguir escuchando, personas que al no tener una base bíblica sobre esto atribuyen a un origen demoníaco todo lo que está ocurriendo, otros simplemente a un capricho divino, otros simplemente ya se van a áreas un poco más en el área de la conspiración, teorías, un montón de cosas que en realidad cuando el cristiano pone oído, oreja, todas estas cosas, no van a hacer más sino que confundirlo. Porque a eso sumémosle que la vida espiritual del creyente no es necesariamente lo que los predicadores a veces creen. Personalmente lo he dicho y muchos predicadores sabemos que es así. Chile es un país de descarriados, a donde uno se va a una situación en particular, a un trabajo, a una feria pública, a la playa, a un mall, con cualquier persona que uno se encuentra y entabla una conversación, al poco tiempo le dice, sí, yo fui cristiano, canté en el coro, toqué un pandero, fui oficial, fui ujier,
fui diácono, en fin, muchos casos trágicos han habido de personas que están en situación de calle y que yo los conocí personalmente y que incluso fueron ministros o predicadores. Y no se necesita levantar una estadística precisa, pero es así. Este es un país de descarriados, gente que alguna vez conoció a Dios y que hoy día le ha dado la espalda a Dios, y muchos de ellos viven en el fango del pecado y muchos de ellos están cautivos en el lazo del diablo. Toda esta gente es la que precisamente propone y propaga ideas contrarias a la palabra de Dios. Quiero enfatizar un poco todo lo que está ocurriendo desde otro punto de vista, porque siempre trato de enfatizar y llevar las cosas desde otro punto de vista, que la gente las piense, las analice, las reflexione. Hay un texto bíblico que está en el libro de Romanos, y lo voy a leer, el capítulo 16, verso 16, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Ósculo, que tal vez usted nunca ha escuchado ese término, no lo conoce, y aquellos que ya son un poco más creciditos en la fe o alguna vez se congregaron, escucharon ese término. Ósculo es beso, un beso fraterno, un beso de hermano en Cristo. Utiliza Pablo en Romanos, en Corintios, en Tesalonicenses, y el apóstol Pedro también ocupa el término ósculo. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque el otro día, cuando se inició a través de este gobierno y del Ministerio de Salud, que es el MinSal, y en todo el mundo ha ocurrido lo mismo, dejando de lado, como les dije, las interpretaciones y nuestras apreciaciones económicas, sociales, religiosas, filosóficas. Pero una de las cosas que me llama la atención es la ordenanza que se ha dado con respecto al distanciamiento. Se ha dicho, y usted lo sabe que es así, que el virus se propaga, no solamente ese, sino cualquiera o la gran mayoría de las enfermedades, con un contacto directo con la persona. ¿Por qué quiero enfatizar mi reflexión bíblica con respecto a esto? Y tal vez a muchos no les va a parecer correcto, y muchas veces las cosas que yo predico, enseño, me gano enemigos, pero es lo que dice la palabra del Señor. Creo que tratamos con hombres de fe y mujeres de fe y llevamos a las personas al obedecimiento de lo que dice la palabra del Señor. Después, a medida de que pase un poco lo que voy a mencionar ahora, voy a hablar cuál es el área en la cual el cristiano debe obedecer a autoridades y las precauciones que debe tener el cristiano. Pero quiero detenerme en lo que les mencioné delante. La cercanía con las personas es lo que propaga el virus, eso está claro, está sobre la mesa, y eso lleva a que la gente use su mascarilla, ¿cierto? No haya aglomeraciones. Producto de eso, todos sabemos que en este país y en muchos otros se ha regulado el congregarse públicamente, en algunos lugares, ¿cierto?, bajo una multa. Chile se permite congregarse hasta el día de hoy, un grupo menor de 50 personas, pero tengo entendido de que hay muchas iglesias que sobrepasan ampliamente ese número y siguen congregándose. Después voy a hablar de eso. Quiero tenerme lo que el apóstol Pablo dice: salúdense los unos a los otros con un ósculo santo. Nuestras sociedades, cuando hablamos de nuestra sociedad, hablamos de nuestra idiosincrasia, nuestra formación. En estos países en los cuales nosotros hemos sido formados, nuestras generaciones anteriores se caracterizaban por ser toscos, parcos, para no utilizar el término bruto. No eran necesariamente nuestros antepasados, hablemosle abuelos, bisabuelos y línea genealógica posterior, mucho menos,
personas que se caracterizaban por demostrar afecto. Es muy recurrente escuchar personas adultas quienes decían: mi padre, mi madre o algún pariente me crió de esta manera, y siempre resaltan de que fue una crianza dura, estricta, severa, pero sin una muestra de afecto. Se puede ser severo y estricto, pero también ser amoroso. A lo que quiero llegar es que antiguamente no existía esto de ser de piel, de ser cariñoso, tierno. Cuando uno llega al Evangelio, llega a un grupo de hermanos, y esto lo escuchamos mucho de las personas que se convierten por primera vez, les llama la atención de que en ese grupo de hermanos, sea un grupo pequeño, un grupo mediano, un grupo grande, les llama la atención de que en ese lugar hay amor. Y amor precisamente expresado en un abrazo, en un beso, en afecto, llamémosle grupal. Cuando Pablo dice salúdense los unos a los otros con un ósculo santo, no es un mandamiento. Pablo no estaba dando una nueva ordenanza, ni tampoco reglamentando algo que ya era una conducta habitual en los cristianos, el saludarse con un beso. Lo que Pablo habla es un ósculo santo, que es distinto, lo que vamos a ver un poco más adelante, donde Pablo en Corintios también lo dice, Corintios 16:20, en primera de Corintios: os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Segunda de Corintios lo vuelve a reiterar en su capítulo 13, verso 12, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Primera de Tesalonicenses 5:26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Las 4 veces, Romanos, Corintios y Tesalonicenses, Pablo remarca es un ósculo santo, un beso santo. Y Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, verso 14, dice: saludaos los unos a los otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que están en Jesucristo. Amén. Ósculo santo y ósculo de amor. Volvemos al mensaje fundamental, a la base del Evangelio, que es la santidad y el amor. Pablo relaciona el beso, ¿cierto?, ese saludo fraterno que evoca y trae recuerdos, seguramente los primeros cristianos, de ese beso traidor, de ese beso traicionero de Judas, cuando con ese beso sella el engaño público y vende a Cristo en el huerto de Getsemaní. Con los años los cristianos fueron revirtiendo esa escena amarga, y entre ellos, a la hora de reunirse en las iglesias, en las pequeñas asambleas que muchas veces eran de madrugada, en un bosque, en un recodo, en el camino, en un cementerio, puesto de que no gozaban de la libertad que hoy día nosotros disfrutamos. Los cultos no eran lo que nosotros hoy tenemos, la liturgia prácticamente no existía. Pero lo que sí ellos demostraban al momento de reunirse era darse afecto. Lo que yo trato de explicar, y pienso que nosotros que somos creyentes no debiéramos, aunque yo sé que los hay, no debiéramos tener vestigios ni rastros de miedo en nosotros. Jesús batalla recurrentemente contra eso en el corazón de sus discípulos. Nos viene a la mente el texto cuando Jesús reprende con mucho cariño, por supuesto, a los discípulos y les dicen: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En otros textos que ustedes también conocen, la Escritura dice de que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Todas estas cosas que ocurren, hermanos, provocan eso, temor, miedo. Y me sorprendería de que en muchas iglesias los hermanos se priven de saludarse, se priven por el temor que está en ellos, ¿cierto?, de darse un beso santo, un ósculo santo, o como dice el apóstol Pedro, un ósculo de amor. Nosotros que somos pastores, ministros, puede que muchos pastores me estén escuchando, de mucha y mayor y probada experiencia que la mía,
de todos los que somos pastores, dentro de todos los oficios que nos corresponde hacer, es ir y visitar hospitales. No me agradaría saber, aunque nunca lo he sabido en realidad, de pastores que, no sé, vayan a un hospital y digan: yo a esta sala de cuidado intensivo no entro porque me puedo contagiar. No sé si tú has escuchado una situación similar, yo hasta ahora no. Me entristecería mucho de que, dada esta circunstancia, ocurra eso. No debiera ocurrir. Todos los pastores, en su experiencia pastoral, tienen esa experiencia de que se les dice: pastor, tal persona está en agonía, tiene tal enfermedad, incluso una enfermedad peligrosa. Los pastores van, hemos sido muchos de ellos, hemos orado por estas personas, hemos estado con ellos, y puedo dar fe de que Dios siempre, de alguna u otra manera, ha protegido a los que están a su servicio. Leí el otro día, me recuerdo, y seguramente usted ha visto las noticias, de hermanos de iglesias evangélicas, pastores y tal vez algunos obispos también, que han sido afectados por este virus. El punto no es ese, sino la insensatez de mucha gente que puede tomarse de eso para burla y mofa. Pablo dice que Dios nos libre, dice, de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. En la Biblia se nos muestra de muchos hombres que estuvieron enfermos. Pablo trabajó con Timoteo, que era un apóstol en formación, que Pablo lo testimonia en una de sus cartas. Dice que este hombre sufría, Timoteo dice, dolores frecuentes de estómago. Puede haber sido una úlcera nerviosa, una úlcera gástrica, pero era una enfermedad bastante incómoda y no hay indicio de que Pablo lo haya sanado o que él se haya sanado. Pero Timoteo seguía trabajando a la obra del Señor enfermo. Pablo mismo dice que él tenía lo que se considera, ¿cierto?, una enfermedad muy severa en su cuerpo, de la cual no hay registros de que haya sido sanado. Vemos en el Antiguo Testamento el caso más emblemático de Job, patriarca, que fue visitado por la enfermedad en todas las áreas de su cuerpo, con llagas supurantes. Y a través de la Biblia nos vamos a dar cuenta de que hay hombres que nunca sufrieron enfermedades. A lo que quiero llegar es que no porque una persona tenga una enfermedad, sobre todo en las circunstancias en las cuales estamos viviendo, sea un castigo divino. Hay que ser muy cuidadosos con estas cosas. Hay mucha gente que ocupa esta plataforma de las redes sociales para decir realmente bobería y estupidez. Porque la Biblia lo dice. Voy a recurrir un poco a mis apuntes. La Biblia dice de que todos tenemos una medida de la fe. Quisiera tener un poco en qué es lo que ocurriría, porque muchos de nosotros lo hemos pensado, tal vez usted en su fuero íntimo personal, después de haber sido bombardeado día y noche con noticias, con informaciones con respecto a todo lo que está ocurriendo, usted dirá: ¿qué me pasaría si yo me llego a enfermar? ¿Qué me pasaría si me entra el virus? En realidad, hermano, hay cosas, desde el punto de vista pastoral, voy a hablar, hay cosas más relevantes y preocupantes que remitirnos al suceso puntual que nosotros estamos viendo. Ustedes, nosotros como cristianos, la Biblia dice que somos la luz del mundo, una luz. Y Jesús dijo: una luz no se pone debajo de una mesa, sino se pone sobre algo en altura para que ilumine. La analogía es clara, hay muchas cosas que van a hacer que esa luz se apague. Y precisamente son estas cosas las que atacan la parte racional de las personas. Y la parte racional es lo opuesto a la fe. El cristiano tiene dos caminos por los cuales caminar: por su parte racional o por la fe. El drama es de que hay mucha gente que dice que camina por fe, pero lo gobierna su parte racional. Y lo práctico, lo sensato, sería
pedirle a Dios que Él nos dé la sabiduría suficiente para que realmente podamos tener una fe coherente, una fe que realmente nos ayude a que la gente vea en nosotros de que no somos personas gobernadas por el miedo, por el temor. Y si la enfermedad nos visitase, Pablo, ¿qué dice? Ni lo alto, ni lo bajo, ¿cierto? Hambre o desnudez, peligro, espada. Estoy sano, estoy enfermo. Dice, nada, nadie podrá separarme del amor de Dios, del amor de Cristo. Entonces, creo que estas cosas hay que dejarlas claras. No es porque una persona se enferme quiere decir que Dios lo abandonó. Tampoco quiere decir de que si una persona tiene fe, se va a exponer imprudentemente sin que tenga la venia, ¿cierto? Sin que tenga la cobertura de Dios para exponerse innecesariamente a algo. El otro día leía en la Biblia, hubo una sola persona que podemos decir que realmente podía esperar la muerte sin temer a enfermarse. Este era el sacerdote Simeón, que el Evangelio dice que Dios le dijo que él no vería la muerte hasta que sus ojos viesen, ¿cierto?, al Salvador, o sea, tomase en sus manos a Cristo, que era el bebé, ¿cierto?, y él lo presentase. Muchos pastores hacen broma de esto, situación humorística. El viejo Simeón, él sabía el día que iba a morir. Él no iba a morir hasta que llegara ese día. Antes de eso, él podía hacer cualquier desarreglo. Podemos decir con seguridad que sí, este Simeón podía hacer el desarreglo que él quisiese, porque él tenía la palabra, ¿cierto?, de compromiso de que Dios le había dicho que él no iba a morir hasta que él viese, ¿cierto?, con sus ojos al Salvador. Hasta que ese día no llegó, Simeón, yo creo que podemos imaginarnos muchas situaciones, hasta tal vez de humor en su propia familia. Y él no se enfermó, no hubo nada que lo hizo preocuparse, porque él sabía el trato que él tenía con Dios. Por supuesto, puedo hacer un paréntesis, yo sé que muchas personas, hemos oído de testimonios increíbles de personas que saben, cristianos hablo, que presienten o perciben de que de alguna manera su momento se les acerca. Y la persona recibe esa gracia de Dios para preparar, ¿cierto?, su vida y emprender ese viaje a la eternidad. No así le ocurre muchas veces de manera inesperada al impío que procede mal, que la muerte le sorprende repentinamente. Dios es quien maneja los tiempos. Eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo claro. Aunque hayan situaciones y circunstancias que se forjan de distintas maneras, Dios jamás perdió el control, no lo ha perdido y tampoco lo va a perder. Eso es esencial que usted como cristiano lo entienda, porque usted va a escuchar muchas voces de personas que en estas circunstancias van a seguir martillando el mismo clavo, van a decir, bueno, ¿y Dios dónde está? ¿Por qué Dios permite tal o cual cosa? Muchos hablan de la ausencia de Dios en la Edad Media, por ejemplo. Si usted ha leído un poco, la Edad Media fue un periodo de la historia que no fue hace mucho tiempo, en realidad, no estamos hablando de miles de años, sino que fue un periodo relativamente corto, donde la Europa antigua y algunos sectores aledaños y muchos sectores que tal vez nunca fueron documentados, fueron azotados por pestes y plagas terribles, donde se estima que los muertos se contaban por millones. Y mucha gente habla de que, gente obviamente no cristiana, agnósticos, muchos de ellos filósofos, contrario a la fe, se mofaron diciendo Dios estuvo ausente en ese periodo de la historia, Dios no hizo nada, Él no le importó nada. Pero en realidad no es así. No es así. Nosotros no podemos como cristianos ser seducidos por ese tipo de pensamiento de que Dios se ausenta en un periodo de dificultad o de conflicto. Desde el punto de vista pastoral, ¿qué podría yo decir, o aportar? Además de todo lo que ya han oído, que cuando ocurran estas situaciones se abre una nueva era, tal vez no sería correcto decirlo para no confundir a mucha gente que tiene idea un poco
tendientes a ese pensamiento. Se abre una nueva etapa cada vez que ocurren situaciones como esta, como las que les mencioné al inicio. Cada vez que viene una situación donde la gente no comprende lo que ocurre, donde la gente no tiene el control de la situación, la gente, hablo de gente cristiana, tiene que verlo como una situación en donde se va a adentrar a una nueva etapa. Nueva etapa quiere decir nuevas circunstancias. ¿Esto cómo lo vemos? Tengo anotado aquí en mi bosquejo el número 1332, donde los espías, recuerden que Dios envía ciertos espías a reconocer la tierra que le había dado cierto en heredad al pueblo de Israel, y envía 2 espías, uno representando a cada tribu de Israel. Todos conocemos la historia de estos 10 espías. 2, Josué y Caleb, pasaron a la historia, a la posteridad, por ser hombres, a pesar de su edad, hombres de fe, que creyeron a la promesa de Dios. Todos conocemos lo que ellos dijeron, llegaron con un reporte fantástico. Y los otros 10 espías, ¿qué dijeron? La tierra es tierra que traga a sus habitantes. ¿Qué pasó? ¿Por qué 10 personas no pudieron ver lo que estos otros 2 hombres vieron? Es por lo que le mencioné delante. Cuando somos introducidos en un ambiente hostil, o sea, en el cual la gente no maneja la situación como lo que está ocurriendo ahora, de una situación que ocurre puntualmente en una zona geográfica del mundo, se expande por todo el planeta, y la gente que decide tener el control de la finanza y de todas las áreas de la vida de la sociedad, no hay control sobre esto ahora. Ahora, este fenómeno de la globalización, de lo cual voy a hablar un poco más adelante, también le añade un poco más de sabor a este caldo que se está haciendo en esta olla, que es el mundo, de lo cual nosotros no somos parte, que eso es una cuestión que nosotros como cristianos debemos entenderlo. Yo sé que hay muchos cristianos que razonan, como dije antes, racionalmente. Dicen, pero es que estamos en el mundo. Sí, Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos peregrinos, transitamos. Nuestra morada no es permanente aquí, sino es en los cielos. Entonces, todo lo que nosotros vivamos en esta tierra no la adquirimos como experiencia permanente, son simplemente circunstancias en las cuales debemos ir sobrepasando para poder llegar al premio que es la corona de la vida eterna. Entonces, los espías llegan a la tierra prometida y su visión de cómo eran las cosas distó mucho de lo que veían los otros 10 personajes. Eso ocurre hoy día. El nivel de porcentaje de 10 a 2 es casi similar en el tiempo de hoy. Ocurre lo mismo. Son muy pocos creyentes hoy día, ahora en este tiempo, que están entendiendo a dónde Dios quiere llevar a la gente. Si usted está en el grupo de los 10 que dice, yo no entiendo a dónde Dios va a llevarnos con esta situación, tiene que mirar un poco lo que dice la Biblia con respecto a lo que son las promesas para el creyente. Hay muchas promesas para el creyente. Una de las más habladas, pero pocas veces asimilada en el corazón del creyente, es la que Jesús precisamente habló, donde dijo que Él daría paz. Paz. Dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y Jesús fue claro y enfático en decir que esa paz no iba a ser dada como el mundo la da. El mundo, ¿cómo entrega paz el mundo? Precisamente por medio del control, por medio de decir, nosotros tenemos control de la situación. Y cuando el mundo no puede dar esa paz, ¿cierto? Se instala este pensamiento de incertidumbre, de inseguridad. El cristiano no tiene su paz garantizada por las cosas del mundo. El origen de la paz que nosotros profesamos viene precisamente de la comunión que tenemos con el Señor. Hay algunas cosas que el apóstol habla en 1 de Pedro 5:14, como le leí delante,
donde dice que nos debemos saludar los unos a otros con ósculo de amor. Pablo decía el ósculo santo, el beso de amor, que siguen siendo los valores tan carentes dentro del pueblo cristiano. Como pastor puedo decir lo que es así. Tenemos, cuando lo tenemos, hablamos en términos generales de los cristianos. El cristiano promedio hoy día goza de lo que una generación de cristianos atrás no tenía, ni qué decir 2 generaciones atrás. Cristianos de los años 60, de los años 70. El cristiano de hoy goza de una libertad, de una solvencia económica, de una autonomía, de tantas cosas que los cristianos de antes no tenían. Y en ese tiempo, esa generación de cristianos sí tenía lo que el apóstol habla, un beso santo, un ósculo santo y un ósculo de amor. Yo me recuerdo de esos cultos cuando yo era pequeño, iba y los hermanos, efectivamente, todos al inicio se saludaban con un ósculo santo y se despedían con un ósculo de amor. Y hoy día en todas las iglesias hemos visto de que no existe eso, y la gente se pone analítica, filósofa, y dice que esto es producto del materialismo y del modernismo y de la época en que vivimos. En realidad el origen es otro, es del corazón. Jesús dijo que es del corazón de donde sale la enemistad, de los pleitos, todas esas cosas. Entonces, hoy día el cristiano tiene la facilidad de templo, de música, de infraestructura, de tantas cosas, pero se percibe la carencia de expresar un ósculo santo y un ósculo de amor. Muy lamentable sería que ahora, en esta instancia de que anda un virus rondando, en la iglesia se le priva a los hermanos de abrazarse, saludarse. Yo sé que están pensando, ustedes dirían, pastor, usted está mal, está loco, no puede ser de que ahora, justo en esta instancia, nosotros nos demos besos y abrazos, porque esto va a expandir más esta situación. Quiero hablar de eso un poco más adelante. Antes de seguir, yo no soy de recomendar libros, como dije, ni libros, ni predicadores, nada, porque cada cual tiene su percepción de las cosas, pero hay sí libros que valen la pena. Buena lectura sería, ahora en este tiempo, es ver cómo es que lo hicieron los primeros cristianos. No me refiero a los primeros cristianos de la iglesia primitiva, sino los que iniciaron los movimientos cristianos y evangélicos en Chile, ¿no? Los pivotes, los que fueron los que fundamentaron las misiones evangélicas en Chile. Hay un libro muy bueno, que de hecho lo tengo acá, muchos de ustedes lo pueden conseguir en internet, en PDF, que se llama Nuestros Hermanos Evangélicos, por Humberto Muñoz. Un muy buen libro que habla del origen de cómo llegaron las primeras misiones e iglesias evangélicas a Chile, desde la época de la colonia. Incluye los luteranos, los presbiterianos, los metodistas, los bautistas, los adventistas, los aliancistas, los salvacionistas y los infaltables pentecostales. Narra cómo se originaron, y no tan solamente eso, sino cuál era la postura de su visión de la sociedad de ellos en ese tiempo, y con respecto a puntos como estos. Es increíble que, si uno se pone a pensar, mucha de esta gente, de los que fueron pioneros en el Evangelio, eran personas que estaban opuestos totalmente a la medicina. Y yo sé que tal vez, no espero que se malinterprete lo que voy a decir, porque mucha gente ha muerto no por negligencia médica, sino que ha muerto en este y en muchos países siguiendo la instrucción de un pastor o de un líder que le ha dicho que no se tome su medicina. Si usted está bajo medicamento, tiene que tomarse su medicamento. Si usted está en tratamiento médico, tiene que hacerlo. Lo que yo estoy hablando son hechos que quedaron en la historia y que siguen ocurriendo.
En Chile los que fueron pioneros del Evangelio, y no solamente pentecostales, sino de muchas otras iglesias, fueron personas que realmente creyeron al Dios que predicaban. Donde ir a médico era la última opción, no era la primera. Donde eran personas que se enfermaban, buscaban de Dios, hacían lo que dice el apóstol, el viejo apóstol, donde dice, si hay algún enfermo entre vosotros, dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Creo que Dios espera que hoy, en esta instancia que nos toca vivir, la iglesia actúe realmente como la iglesia. Podemos contar, y yo sé que a usted se le vienen historias innumerables, y le hablo a los cristianos que son de larga data, que conocieron el Evangelio 30 años atrás, 40 años atrás, donde la gente no solamente no iba a médico por pobre, sí, no iba a médico solamente, aparte de ser pobre, de que no tenía acceso a la medicina, Dios era su sanador. Usted dirá, pastor, ese mensaje, tenga cuidado, eso ya hoy día hay que mirarlo con otra madurez. No, tenemos que mirarlo a través de lo que la palabra del Señor dice. Ahora hay mucha gente que se toma de esto y dice, bueno, ¿y dónde están los evangélicos que sanan? Yo no sano, no soy sanador. Si hubiese tenido el don de sanidad, estaría ejerciéndolo. Pero no porque el don de sanidad no sea masivo, no quiere decir que no exista y no sea tal. No podemos caer en la mofa del impío que se burla de estas cosas. Hemos sido testigos de que Dios ha sanado en muchas ocasiones a personas de diferentes dolencias. Entonces, aquí este tema se conecta con lo que les iba a mencionar en delante, el tema de la globalización. Hoy día no es lo mismo hablar de un tema que repercute prácticamente en todo el mundo y cualquier cosa tiene una repercusión política y económica, y si es política y económica viene a ser social, y si es social viene a ser por ende también la que moldea los parámetros religiosos de cada pueblo y cada comunidad. Y aquí entramos en un tema donde la gente, está el sector que le parece ser prudente, protocolar, y está el que le parece que no debiera ser tal. Creo que aquí debiera prevalecer lo que la Biblia habla. Es cierto, la Biblia dice, no es necesario que el texto lo busque, todos lo conocemos, donde dice que debemos someternos a las autoridades porque tales han sido puestas por Dios. Es correcto, pero también los mismos apóstoles que forjaron esa escritura no tuvieron temor en decirle a los gobernantes, cuando estaban presos con cadenas delante de ellos y azotados por lo demás, le dijeron, juzguen ustedes si es preciso obedecer a Dios antes que a ustedes. Yo sé que se han levantado voces alarmando, diciendo de que se está prohibiendo hacer culto. No, aquí no se está prohibiendo hacer cultos, aquí simplemente es una instrucción, ¿cierto?, sanitaria. Pero todas estas conductas que la gente demuestra a nivel de sociedad, a nivel de masa, ténganlo por seguro que están siendo estudiadas y monitoreadas por los señores de este mundo, que por lo demás no es su señor ni mi señor, pero este mundo tiene señores, tanto en el mundo material, terrenal, como en el mundo espiritual. Pablo lo dice, señores de las tinieblas, gobernadores de la oscuridad, y también agentes humanos que gobiernan este mundo. Jesús habló de ellos, donde dice en el Evangelio de Lucas que en el mundo los señores, valga la redundancia, se enseñorean como quieren los unos de los otros. Nosotros estamos insertados, ¿cierto?, en lo que es el reino de Dios, gobernados bajo el reino de Dios. Y en esa perspectiva del reino de Dios, nosotros debemos decirle a Él que nos ayude, que nos gobierne, que nos dirija, que nos dé la sabiduría suficiente para entender a dónde es que Él nos quiere llevar. Con respecto a las leyes terrenales, mucha gente pide que se tenga prudencia. Y con respecto a las leyes del reino, hay mucha gente que yo he escuchado voces alarmando, diciendo de que prácticamente esto está abriendo o inaugurando la venida de Cristo.
Y esto, como le digo, no es así. ¿Y por qué? Voy a explicarlo por qué. Porque cada vez que han habido, como lo dije al inicio de esta reflexión, cada vez que han habido sucesos similares a esto, se levantan voces distorsionando el mensaje bíblico, alarmando, desinformando desde el punto de vista escritural. El apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, del verso 9 en adelante, dice que Cristo, su venida, no será sino hasta que venga la apostasía. La apostasía, que es la negación total de la fe. Todo lo descrito en Mateo 24 y todos los sucesos que han venido ocurriendo a lo largo de la historia, muchos de ellos están documentados. Es cosa de que usted lo busque ahora en la red o en cualquier biblioteca. Usted va a encontrar manuales, almanaques, dossiers, donde hay registro de todas las catástrofes, calamidades que han ocurrido a lo largo de los siglos, hasta la época de Cristo y anterior a eso incluso. El mundo, desde que el hombre sale del huerto del Edén, se ha visto tristemente inundado una y otra vez en situaciones en las cuales Dios siempre ha sabido rescatar a los suyos. De alguna u otra manera Dios lo va a hacer. Lo que no podemos nosotros permitirnos como cristianos es caer en la insensatez, en la incertidumbre, en el miedo, en el temor, en el cual las personas que no tienen a Dios en su corazón tienen. Hay un texto en Marcos 3:10, lo quiero leer. Dice: Marcos 3:10, porque Jesús había sanado a muchos, de manera que por tocarle, todas las personas que tenían plagas caían sobre él. Cuando Jesús visitaba los pueblos, las aldeas, las comunidades, tanto en Jerusalén, en Judea, o los pueblos alrededores, se encontraba con multitudes enfermas realmente, y no eran dolores de muela, eran enfermedades, como dice el texto, plagas. En una época donde no existía la medicina como la conocemos hoy, la propagación de plagas y pestes de todo tipo, sean cutáneas, o sea, de piel, sean agentes patógenos, aerófilos que se transmiten en el aire, o sea, todo tipo de pestilencia, que muchas de las hoy día están controladas por la medicina. En ese tiempo no era así. La lepra era la más conocida de ellas, una enfermedad que básicamente atacaba la piel, el sistema inmune de la piel, pero de ahí se podía expandir prácticamente a todo el cuerpo, incluso hasta de manera interna. Todo tipo de enfermedades. Este texto es impactante. Marcos 3, verso 10, dice que porque Jesús había sanado a muchos, de manera que por tocarlo, cuantos tenían plagas caían sobre él. Jesús tocaba a la gente. De hecho, los evangelios eso es lo que nos dicen, que la gente, los religiosos, se escandalizaban cuando un leproso se acercaba a Cristo, ya que ellos habían hecho toda una liturgia, habían hecho todo un procedimiento por cuestiones lógicas, por cuestiones de higiene. Los leprosos tenían sus ciudades donde ellos vivían, no podían acercarse a cierta distancia. Pero vemos a nuestro Señor tocando a esa gente. Entonces hoy nosotros, seguidores de Cristo, cuando nos encontramos con esta situación de ver personas que están enfermas, que han sido afectados por este virus, y escuchamos esta orden de mantener distancia, de no tocar, nos encontramos con esto. Mucha gente dice, bueno, ¿qué haría usted? La respuesta mía es, ¿qué hizo Jesús? Piensa usted, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué haría Jesús? Tal vez va a sonar un poco ridículo, ni siquiera cómico, aunque intente decirlo cómico, no resultaría cómico, ridículo. No me imagino a mi Señor con mascarilla.
yendo a visitar a Bakú, que le dio coronavirus, y que no quiera tocarme. Yo quiero creer que Él me tocaría. Entonces, ese es el punto, mi estimado hermano. Usted y yo somos hombres de fe. Ahora, si usted no tiene esa fe, no tiene por qué hacerlo, no tiene por qué exponerse. No tiene por qué exponerse. Puede orar desde otra trinchera, desde otra posición. Pero si usted tiene la fe, si Dios te le entregó una fe y no la usa, también ha de darle cuentas a Dios. Ahora, tampoco no debe sentirse mal ni triste por el hecho de que no tenga esa fe. A lo que quiero llegar con mi reflexión es de que estas situaciones que ocurren, el diablo precisamente baila al ritmo de una música que es muy seductora. Y ese ritmo es muy fácil seguirlo, el ritmo de la incredulidad. La incredulidad le abre paso a la apatía. La apatía le abre paso a la insensatez. Y la insensatez habla necedades. Y la necedad va a parir ignorancia. Después ve el video y escucha todo lo que estoy diciendo con calma. Pero esa es la cadena que el diablo le pone en el cuello a las personas. Y la Biblia dice que el hombre, la mujer, del buen tesoro de su corazón saca las cosas. Usted debe ser un hombre y una mujer que de sus labios salga sabiduría, que brote una palabra de sabiduría, una palabra coherente, una palabra que realmente a las personas las enfrente delante de su Dios. El otro día el obispo Hernán subió una reflexión de casi media hora que si usted no la ha escuchado puede oírla, está en la página de Pan de Vida, donde él habla básicamente lo mismo. No debiera haber temor en el corazón del creyente. Todos nos vamos a enfrentar a nuestro Creador y mientras Dios no nos llame a su presencia, sea por medio de la muerte o de que venga por nosotros, habremos de darle cuenta, dice la Escritura. Pero debemos vivir nuestra fe a plenitud, no siendo esclavos, ¿cierto?, de la incertidumbre ni del temor. Ese texto estúdielo, Marcos 3:10. ¿Cuántos tenían plagas, dice, caían sobre Cristo? Le hablé de la red global, que es lo que hoy día una generación de cristianos vive. No sé si disfruta, no sé si podría decir esa palabra, porque es precisamente eso, una red. Pero vengo de una generación donde no existía la internet. Y todos aquellos que usan internet, los que somos ya pasados los 40 o 35, siempre decimos eso. Los que son jóvenes, 15, 20 años, no se imaginan un mundo sin esta conexión instantánea, aunque uno le explique. Pero nosotros, muchos de nosotros, estuvimos en esa generación donde no existía la información instantánea. Existía el telegrama, el fax, no sé, correo en papel. Entonces las informaciones ocurridas en el otro lado del mundo, cuando llegaban acá, ya prácticamente no tenían relevancia. Pero siempre ha ocurrido este proceso social que es el temor. Y que mucha gente, grupos sectarios sobre todo, lo han ocupado para llevar a mucha gente a la muerte. No sé si ustedes han escuchado el caso muy documentado de una secta, la secta davidiana de David Koresh, o otra más que cuando apareció un cometa, era la secta Puerta del Cielo, si no me equivoco. Esperaban la aparición de ese cometa y ellos pensaban de que se iban a ir en la cola del cometa, y el líder de la secta le dio muerte a toda esa gente. Han habido casos, y los van a seguir habiendo, de gente que dentro de su ignorancia quiere llevar a la gente al más allá, pero no es al lugar del paraíso donde Dios quiere que estén.
Me recuerdo que para el terremoto del 2010 recorrí toda esa zona a los días después, Coronel, Lota, Talcahuano, Concepción. Durante 2 o 3 meses estuve yendo y increíblemente que después de meses y semanas había gente, cristianos, pastores con sus congregaciones que habían dejado su trabajo todo y vivían en los cerros, esperando el inminente fin del tiempo. Sí, ocurrió en Chile, lo vi, conocí a esas personas, de hecho prediqué en uno de esos templos. ¿Cómo hacerle entender a esa gente que no era el fin del mundo? ¿Cómo hacerle entender a ellos de que no era sensato dejar su trabajo? Pero cuando el miedo se apodera de la gente hace lo que usted ve que hacen. Y dentro de, de este parámetro de conducta se anidan también todas las cosas malas que la gente hace. Voy a decir algo que tal vez usted dirá que no tiene conexión con lo que está pasando, pero si ustedes se recuerdan, meses atrás, antes de octubre, antes de lo que este país comenzó a vivir, que trajo muchos problemas, aquellos que viven en regiones lo vivieron de igual manera como los que están aquí en Santiago, que nos levantamos un día y vimos que este país se encendió en llamas. Independientemente de las posturas políticas que la gente diga tener, todos llegaron y hemos llegado a una conclusión de que algo ocurrió. Todo el mes de octubre, noviembre, diciembre y todos estos meses, cada semana, cada día, ustedes vieron en los noticiarios, en la información, era un calvario para mucha gente ver que esto se estaba saliendo de control. Se quemaron muchas iglesias evangélicas, ustedes lo vieron en las noticias, mucho de esto no salió en los medios, llamémosle oficiales, pero se sabe, muchas iglesias evangélicas de distintas confesiones fueron quemadas o vandalizadas de diferentes maneras, incluidas muchas capillas y catedrales católicas. Y muchas que no lograron y alcanzaron a ser vandalizadas recibieron amenazas de hacerlo. Muchas iglesias, todas, incluida nuestro Ministerio Pan de Vida, todos se unieron en oración, que Dios de alguna manera interviniese lo que evidentemente iba a terminar mal. Y ocurre esto que si ustedes me preguntan qué tanto de Dios puede haber en esto, repito lo que dije al inicio de esta reflexión. Dios nunca ha perdido el control, no lo perdió, no lo ha perdido y no lo va a perder. Dios siempre, la Biblia dice, atención con ese versículo, dice que los tiempos del fin serán acortados por amor a quién, dice, a los escogidos. Sinceramente este país estaba y está en peligro latente. Y no voy a hablar de política para que no me censuren el video aquí ni en ningún lado. Pero este país está en peligro. No por un peligro económico, ni filosófico, sino ideológico, lo que la gente cree. Y hay dos caminos, el bien y el mal, no hay un camino medio. Entonces interviene esta situación y el país vuelve a una calma, llamémosle inquietante. Esta calma es como el ojo del huracán. Si usted ha visto películas de catástrofes y desastres naturales, el famoso ojo del huracán es cuando pasa el centro del huracán y se siente una calma que en realidad no es tal. Después viene el otro golpe. Pero si yo veo el pronóstico del tiempo, porque la Biblia a mí me habla del pronóstico del tiempo para la casa espiritual, eso lo vemos cuando Jesús habla del necio y del sabio. Jesús dice que el necio y el sabio ambos construyen su casa, ambos. Y si usted lee la escritura, ambas casas prácticamente son idénticas, el mismo material, todo exactamente lo mismo. Radicaba la única diferencia en el fundamento. Todos conocemos la historia, una casa sobre la roca, la otra sobre la arena. Y el pronóstico del tiempo es exactamente el mismo para las dos casas. Dice viento, lluvia, dice que dieron con ímpetu contra aquella casa.
Resultado, todos conocemos el resultado. Dice que la casa que estaba sobre la roca no cayó, siendo que la otra casa también recibió vientos, lluvias con ímpetu, y dice que fue grande su ruina. Entonces, ¿de dónde se origina, mi estimado hermano, ese afán, esa preocupación de qué es lo que va a ocurrir? Si lo que ocurra en realidad no importa, no tiene relevancia. Los vientos van a venir con ímpetu y van a dar contra nuestra casa. Pero si está fundamentada sobre la roca, la Biblia dice que no va a pasar absolutamente nada, que Él va a guardar a los suyos. Entonces, mucha gente hoy día está preocupada por cuestiones que no van al caso. Cuando empezó todo esto y empezó el tema de lo que se conoce como el estallido social, a mucha gente le hice entender, sobre todo gente que ni siquiera se congrega, que decían, oye, no nos vamos a poder congregar. Y digo, ¿pero qué te preocupa si tú ni siquiera te congregas? Entonces, el punto es el siguiente: nuestra fe, nuestra profesión de fe, está por sobre y debe estar por sobre las circunstancias. Ya para ir terminando y redondeando esta reflexión, el libro de Apocalipsis, tremendo libro, literatura apocalíptica que la recomiendo. Ese libro sí que habla de muchas plagas terribles que vendrán en el final de los tiempos. Pero, atención con lo que dice Juan, el que escribió el Apocalipsis, en su capítulo 22, verso 18, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y ahí Dios lo dice derechamente. Lo dice derechamente. Dios va a traer, dice, sobre las personas que quiten parte del libro, ¿cierto? Dice que si alguno le añadiera estas cosas, dice, Dios traerá sobre él las plagas. Cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, hay mucha gente que tal vez le pasa lo siguiente: quiere inmiscuirse, que es un término elegante para decir meter la nariz. Muchos se quieren inmiscuir en la soberanía de Dios, el por qué Él hace lo que Él hace. No a todos Dios les revela sus planes. No todo el mundo se enteró que iba a haber un arca. Dios le dijo a una persona específica, que fue Noé. A él le reveló el arca, le dio el plano del arca, el diseño del arca y la instrucción del arca. No fue a todos. Entonces, hoy día nosotros como cristianos debemos tener claro de que debemos creer lo que dice la Biblia, porque si no lo creemos no tenemos ningún valor. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo, dice, adquirido por Dios. Hermanos, si no creemos eso, estamos naufragando en la fe. Ahora, todo lo que he dicho, eso no quiere decir que ahora usted dice, yo soy cristiano y tengo fe y soy invencible, voy a sacarme la polera, en otros países le dicen la remera o tu ropa, y va a salir desnudo por la calle y decir que estás inmunizado en contra de cualquier cosa. No se trata de eso. Se trata de que la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. No es fe solamente por fe. La fe sin obra, la obra es la conducta, es lo que exterioriza tu fe. ¿Cómo una iglesia demuestra su fe en este tiempo? Bueno, la Biblia lo dice. Si eventualmente en alguna de sus congregaciones o algún grupo familiar cercano llega a ver a alguien contagiado con este virus, y no solamente con este virus, con cualquier enfermedad, ¿qué dice? ¿Hay alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndole con aceite, y si estuviera en pecado, dice, le serán perdonados.
Ahora, si a usted no le parece eso, bueno, no es un punto que lo tenga que discutir conmigo, eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Yo creo que el problema no radica en que no creamos la palabra, yo creo que no se cumple lo que la palabra dice. Dice, llama a los ancianos de la iglesia y será sano. Hay mucha gente a veces orando, poniendo manos, interviniendo, que no son ancianos, no tienen, no sé si la palabra correcta es pedigrí, no tienen la anuencia de Dios. Hay mucha gente haciendo cosas que Dios no los mandó a hacer. Pero si Dios los mandó a hacer, Dios nunca va a dejar en el aire esa palabra. Dios la va a certificar, la va a sellar y la va a confirmar como palabra venida de Él. Ahora, si Dios nos sana por alguna causa en su soberanía que no quiera revelarnos, si Él nos sana, ¿qué complicación tenemos con eso? Ninguna. No debiera, Él no deja de ser mi Dios porque no me sane. ¿Cuántas veces a ustedes le ha tocado hablar de que Dios provee cuando tú has estado en escasez? ¿Cuántas veces nos ha tocado decir Dios sana cuando hemos estado enfermos? No porque no haya sanidad o no haya abundancia, Dios se ve impedido de hacerlo. Entonces, mi estimado hermano, yo creo que podemos reflexionar con todo lo que le he mencionado. Y encontré el texto que antes no podía encontrar. Y eso lo quiero leer porque me gusta ese texto y quiero que lo lea, lo medite, que está en Romanos 12. Quiero que lo escuchen. Dice Romanos 12, verso 3. Pablo dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno o a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Cosa difícil pide Pablo, porque hoy día todos son pasados de revoluciones. Sino que piense de sí con cordura. También es muy difícil lo que pide Pablo. Dice, piensa de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe. Usted me dirá, pastor, explíquemelo más claro. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, de que tu percepción de ti mismo no debe ser elevada, desmedida, debe ser con cordura, y esa cordura, como dice allí, piense de sí con cordura, ese molde es dado, dice, por medio de la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada uno de sus hijos Dios reparte una medida, una porción de fe. Y es en base a esa porción de fe, ¿qué dice? Que debemos pensar, dice. Piense cada uno de sí con cordura, conforme a la medida de fe. ¿Qué es lo que piensa usted de sí mismo en este periodo de dificultad que estamos viviendo? ¿Qué es lo que piensa? Cuando llega la noche, usted se va a acostar, usted piensa que tiene un corazón miedoso, temeroso. Pablo dice, cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios le repartió a cada uno. A todos Dios nos dio una medida de fe. Y Dios, en base a esa medida de fe que Dios te entregó, esa porción, tú debes actuar. Si Dios te entregó una medida de fe puntual para tal situación y tal circunstancia, Dios en base a eso te va a demandar. Porque todas las parábolas, la gran mayoría de las parábolas de Cristo y sus enseñanzas no hablan de eso, del siervo que visita su era, su viña, su campo y le pide cuenta a su siervo. ¿Qué hicieron con el trabajo en la viña? ¿Qué hicieron con el talento? No cree, hermano, de que uno se va a ir al cielo porque canta bien o porque hizo puntos congregándose años en una iglesia. Esto es productividad en la fe, es rendirle cuenta a Dios. Ahora, es importante de que estas instancias que han estado ocurriendo en este país y los hermanos que nos ven en otras partes que
que comparten esta reflexión, ninguna de estas situaciones que nosotros estamos viviendo debieran hacer salir al viejo hombre, la vieja mujer, la vieja naturaleza. Antes usted era incrédulo, antes usted era insurrecto, antes usted era anárquico, antes usted era cruel, antes usted era insensato. Ahora usted debe tener valores que destilan de la medida de fe que Dios le puso. Creer a Dios. Y déjeme decirle que creer a Dios es más que leer esto, porque esto es papel. Yo le puedo poner un fósforo y se quema. Es letra muerta si yo no lo llevo a la práctica. Usted debe arrodillarse, orar, buscar de Dios, decir: Señor, dame una palabra de sabiduría, una palabra realmente que edifique, como dice el apóstol: sea vuestra palabra siempre sazonada con sal. Y hay cristianos que por su forma de actuar se ve que han perdido la fe, que no tienen sal en sus palabras, son desabridos, no tienen un criterio bíblico para razonar sobre estos temas. Les es más fácil poner su oído a personas que no tienen a Dios en su corazón. Déjeme decirle, y esto es un consejo pastoral: si usted es cristiano, si usted se congrega en una iglesia, busque consejo en sus pastores, su pastor, su pastora, su obispo, un hermano espiritual. Pero si usted le pone oído, pone atención a lo que saben los medios de comunicación, muchos de ellos, la gran mayoría, personas que no son cristianas, derechamente muchos de ellos anticristianos, burladores del Evangelio, ellos no te van a dar un mensaje de esperanza, porque no tienen fe, no creen en la fe, son racionales. Nosotros, hermanos, no debemos avergonzarnos de la fe. Tú no debes avergonzarte de la fe que Dios te entregó. Me gustaría, ya para terminar, Proverbios 3:33, uno de mis textos preferidos. Me gusta ese texto porque es una promesa que es para todos nosotros. Te dirá qué va a pasar con la cuarentena, qué va a ocurrir. Hay mucha gente que da consejos, ¿cierto? Que los niños se aburren, que no hay tolerancia en la casa. Y muchas de estas cosas ocurren porque esta sociedad es materialista, no cultiva las cosas del espíritu. Tipos trabajólicos, tipos que lo único que les interesa es producir dinero para tener un buen bienestar, pero ahora que las circunstancias son estas y tienen que relacionarse con lo suyo, les es muy dificultoso, no saben qué hacer. El altar personal, que los hermanos que se congregan en nuestro ministerio del obispo siempre ha sido reiterativo en eso. El altar personal, usted tiene que tener un altar personal en su casa, usted debe tener su momento de oración diario, su momento de lectura. Elimine mucho tiempo que ocupan otras cosas. Estos aparatos, usted ve, yo no satanizo eso porque no es necesario hacerlo. Si usted le da un buen uso, excelente. Pero hay una forma práctica de ver cuánto tiempo usted le dedica a Dios. Usted entra a Facebook, por ejemplo, y sale en una parte de su configuración y sale cuánto tiempo diariamente usted dedica al internet. Cuánto tiempo usted dedica. Y le dice, usted dedica 2 horas, dice 3 horas, 40 minutos. No le estoy diciendo que elimine, redúzcalo a la mitad, a un porcentaje, y ese tiempo dedíquelo a la lectura, a la oración, a la meditación. Alimente su alma y su espíritu, y se va a dar cuenta que el temor va a ir desapareciendo. Me gustaría hacer una oración final. No sé si habrá otra instancia de volver a compartir esto, y espero que esta meditación haya sido
algo que haya podido ayudarle en algún momento, ¿cierto?, de su peregrinar en la fe. Padre, te bendecimos, te damos gracias, Señor, te pido por esta palabra, que cada una de las personas que la pueda oír, Señor, realmente sea una palabra de reflexión. Tú puedes quitar nuestros temores, Señor. Nos aferramos a lo que dice tu palabra. En ella están las promesas, Señor, para los que creen en ti. Te bendecimos. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga.